Buenas noches con profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar de la síntesis de proteínas. Las proteínas, un resumen. Bueno, es común escuchar palabras como colágeno, insulina, hemoglobina, porque estas proteínas son parte fundamental de la vida cotidiana. De hecho, son los principales componentes de las células. Cumplen muchas funciones: el soporte de estructura celular, regulan, transportan, defienden, aceleran reacciones, entre otras, como los podemos ver allí. Historia de las proteínas. Bueno, todo inicia en la década de los 40, 1940, dan los primeros indicios, pero en los años 50 es donde el británico Frederick Sanger descubre la insulina y descubre que la insulina forma proteínas, y a partir de la unión de moléculas pequeñas, lo cual constituye una clave para comprender la estructura y la función de las mismas proteínas. Síntesis de proteína. Entonces, cuando hablamos de síntesis de proteínas, o como tal, la función que tiene el ADN tiene principalmente tres funciones: guardar la información genética, la replicación y la síntesis de proteína, como lo vemos allí en la imagen. Entonces tenemos el ADN, que se transcribe en ARN, y a partir de estas se sintetiza, o sea, el ADN se sintetiza en ARN y forman las proteínas. Y estos son como bloques básicos para construir a un ser vivo. El concepto de síntesis de proteína bueno, podemos decir que es el proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de aminoácidos. Se llevan a cabo dos procesos: el de transcripción y el de traducción. Debemos de tener presente que el ADN está dentro de la membrana nuclear, y este ADN se supone que debe llegar hasta el ribosoma, que es donde se sintetiza. Entonces, como vemos acá, tenemos la célula completa, todo pasa en una misma célula. Entonces tenemos el núcleo, y dentro del núcleo está la membrana nuclear. Acá tenemos el ADN. Y por otro lado, o sea, por acá tenemos el ADN, y por acá tenemos el retículo endoplasmático, que allí es donde están los ribosomas, y acá es donde se hace el proceso de la síntesis de proteína. Entonces ahí es donde viene la carita de asombro, como de la membrana nuclear de por acá el ADN va a llegar hasta acá, hasta los ribosomas. Entonces no puede, el ADN no puede llegar hasta el ribosoma, por lo cual el ADN debe cambiar sus bases nitrogenadas, o sea, la timina por el uracilo, y se va a volver ARN, el cual sí puede salir de la membrana nuclear, pero este sale con la mitad de la información, no sale con la información completa. Entonces se sintetiza en ARN y queda con la mitad de la información, y es llamado ARN mensajero. Podemos hablar de unas fases: de la iniciación, elongación y terminación. En este caso yo les voy a hablar de elongación en la cadena polipéptida. Para eso tenemos que tener presente que hay un sitio A, un sitio P, un sitio E, que tenemos el ARN de transmisión y el ARN mensajero, que el que va a pasar por el sitio A, P y E va a ser el ARN de transmisión, el cual en el sitio A es donde se van a situar el aminoácido. En el sitio P es donde se sitúa el pentidil y el metionil, y en el sitio E es el lugar pues ya donde se descarga y ya se libera y sale solito, dejando allí, acá en esta imagen lo explica mejor, dejando allí los aminoácidos liberados. Entonces, esperen,
volvemos acá. Debemos de tener presente que los aminoácidos, la adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Esto también lo debemos tener presente para lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver una estructura, como decía, que va a ser el ARN mensajero, y vamos a ver otras que acá están en tripletas, que van a ser los ARN de transmisión. Cuando ingresan, llevan aminoácidos. Acá se forma la cadena, en esta parte se forma la cadena pentil, en esta parte se elimina el aminoácido, y acá por este lado ya queda libre. Entonces el ARN de transmisión queda totalmente vacío y liberado de los aminoácidos. Entonces vamos a ver en la maqueta tridimensional. Entonces acá, como podemos ver en la imagen, esta es la cadena de ARN mensajero. Tiene cada uno de sus grupos funcionales: adenina, timina, uracilo y demás en cada grupo. Esta sería la cadena de ARN mensajero. Por otro lado, esto simula lo que es el ARN transmisor. Bueno, entonces lo que decía, el ARN mensajero, que va a tener timina, adenina, guanina en cada uno de ellos. Y por otro lado tenemos el ARN transmisor, que es el que lleva los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, en el grupo A pueden ingresar, es por donde ingresan. Este es el modelo como tal de la síntesis de proteína. Vemos los grupos A, P y E. Inicialmente ingresa una cadena de ARN de transferencia, perdón, de ARN mensajero, inicia allí. Allí llega el ARN de transferencia, el cual debe ser compatible. Vemos que adenina se une con uracilo, guanina con citosina, citosina con guanina. Si no coincide, lo que va a pasar es que lo va a rechazar. Entonces sale de allí y entraría otro que sí sea compatible. Por decir, allí vemos que está adenina, y adenina compacta con uracilo. Entonces el codón, que es el de abajo, va a empatar con el anticodón, que es el de arriba. Listo, entonces el nuevo ARN de transferencia entra en el ribosoma y se empareja con el ARN mensajero. Y allí se crea un enlace pentílico. Como consecuencia, el ARN de transferencia queda vacío, o sea, se libera y se elimina el aminoácido en la parte P, como lo explicaba anteriormente. Y así sucesivamente viene haciendo el proceso, haciendo pues que todos se entrelacen y todos compaten los codones con los anticodones, y así sucesivamente con los 22 aminoácidos que hay. Gracias.